Saludos amigos, yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Y vamos a continuar conversando sobre el libro Conflicto no violento estratégico, entendiendo sus principios básicos, de Robert Helby. El capítulo 4 está dedicado al mecanismo y métodos de lucha no violenta. Según Helby, existen 4 mecanismos para cambiar las relaciones del poder, y estos son la conversión, la acomodación, la coerción y la desintegración. Estos tratan de promover situaciones donde el régimen es convencido de que sus intereses pueden beneficiarse al adoptar una recomendación y a menudo esto es insuficiente. Ejemplo, la libertad de los presos, adoptar medidas económicas, libertad de viajes, acercamiento a víctimas y exiliados y elecciones para no cambiar, como hemos visto en todos estos aspectos en el caso cubano. Lamentablemente estos mecanismos, en el caso nuestro, si bien han servido en momentos puntuales para lograr la excarcelación de algunos presos políticos, para flexibilizar un poco más la situación económica, las políticas económicas que beneficien a los ciudadanos, o incluso para la libertad de movimiento, en el caso de poder salir y entrar al país libremente. Esto sabemos todos que en el caso de Cuba, si bien ha beneficiado al régimen porque ha visto que con este tipo de políticas flexibilizando de manera puntual ha logrado cambios a nivel internacional respecto a las relaciones de los países democráticos con el régimen comunista de Cuba, como por ejemplo recordamos que en los años, a finales de 2010 con el destierro, ¿no? Que no digo excarcelación, porque no fueron puestos en libertad ni amnistiados los presos de la primavera de Cuba. La mayoría de ellos fueron desterrados y esto redundó en que las sanciones de las políticas de la posición común europea fueran flexibilizadas al punto de que se eliminó aquella postura que la Unión Europea mantenía de manera unitaria respecto al régimen cubano, pero esto no trajo mayores cambios en la actitud del régimen. Por lo contrario, el régimen, como los piratas en siglos pasados, pues han continuado tomando rehenes para en momentos que crean oportuno también intercambiarlos a favor de cambios y medidas que flexibilicen las relaciones de los países democráticos con el totalitarismo cubano. Recordemos también, por ejemplo, cuando el régimen, luego de una vigorosa campaña por el proyecto Heredia, la ley de reencuentro nacional promovida por el Movimiento Cristiano Liberación, para la libertad, para que el reconocimiento de la libertad de movimiento, de entrar y salir del país a todos los cubanos, comenzó a flexibilizar esta política represiva, continuando siendo represiva, y permitió a ciudadanos de manera no como un reconocimiento legal, sino como una concesión, entrar y salir al país, pero manteniendo las restricciones para cubanos como castigo a cubanos que han estado enfrentados cívicamente al régimen comunista, y por lo tanto esto no se puede considerar que en cuanto a los mecanismos antes referidos en el libro de Helby pudieran considerarse como efectivos, porque hasta cierto punto el régimen se ha logrado acomodar y dosificar hasta dónde ceder, y la comunidad internacional, las democracias han permitido que con estas migajas y concesiones mínimas que ha dado el régimen se mantiene la subsistencia del control del Partido Comunista y del grupo de poder en la isla, a pesar de que, por ejemplo, se han logrado excarcelar, en muchas ocasiones desterrar en otras a presos políticos. Muchos cubanos pueden entrar y salir de la isla
pero no como un derecho, sino como una concesión puntual del régimen que ha adoptado estas medidas solo para beneficios de ellos, no para un beneficio social, para un beneficio y un cambio real en la sociedad cubana. Incluso a partir de la renuncia de Raúl Castro como primer ministro y como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, y la celebración de unas votaciones, vamos a llamar, porque elecciones no hubo en ningún caso, a la vez que se presentaban esto como un proceso de renovación o de cambio en la sociedad, todo fue nada más que una maniobra para mantenerse el grupo de poder y esa casta que ha controlado el poder en la isla durante 64 años, esta maniobra que muchos ingenuos o con ingenuidad aceptaron como un momento de cambio dentro de la isla, lo cual por supuesto todos sabemos que no es así y que es parte del cambio fraude que el régimen desde el momento que Fidel Castro dejó de ostentar los cargos públicos como dictador, se comenzaron a practicar en la isla con la llegada al poder del general Raúl Castro. Comentemos ahora un poco sobre los métodos de acción no violenta. En el libro de Herbie, él afirma que existen tres grandes categorías de acción y lucha no violenta: la protesta y persuasión, la no cooperación y la intervención. Estas tres categorías de métodos deben de recibir en primer lugar una amplia divulgación mediática, porque si no, no tiene la mayor oportunidad de éxito. Como ejemplos de protesta y persuasión en nuestra isla, podemos recordar los primeros intentos al inicio de los años 60, cuando el ministro de la entonces Unión Soviética visitó la isla, Anastasias Mikoyan, y un grupo de jóvenes universitarios, pues yo creo que sería la primera manifestación no violenta reconocida en cuanto al rechazo de la visita de un representante del Imperio Comunista ruso a la isla. También tenemos que recordar aquellas manifestaciones en frente a Villa Marista, escenificada por los hermanos Aspillaga, las denuncias y las protestas y las actividades como exposiciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos y el Grupo Probarte Libre a finales de los años 80 en La Habana. Podemos hablar de constantes manifestaciones y protestas significadas por grupos opositores y por opositores en manera individual durante todos los años 90 a favor de los derechos humanos, en contra del aborto, de recordación, de memoria por las víctimas de los pilotos asesinados de Manos al Rescate, de las víctimas del remolcador 13 de marzo, y en fin, una serie de protestas que durante años han escenificado y siempre se han mantenido durante esto, sobre todo en los últimos 30 años de lucha cívica. Y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, las protestas masivas del 5 de agosto de 1994, y más recientemente las del 11, 12 y 13 de julio de 2021, que fueron escenificadas a lo largo y ancho de la isla, en donde el pueblo no solo estaba pidiendo de manera puntual, como se han hecho otras veces, protestas y peticiones para el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos, el reconocimiento de la sociedad civil. También en los últimos años se han efectuado protestas puntuales a favor de la protección de los animales y de los derechos de los homosexuales, pero nunca se había manifestado este método de protesta y persuasión como en las fechas de julio de 2021, cuando el pueblo salió a la calle a demandar su libertad. Y esto es una muestra de cómo, a pesar de la represión que desencadenó entonces el régimen para intentar de controlar y asfixiar estas ansias del pueblo cubano y este reclamo del pueblo cubano, la semilla está ahí, está germinando,
y como decía Osvaldo Payá, el pueblo más tarde o más temprano será el protagonista de los cambios, como tiene que ser, y la libertad será alcanzada a través de estos métodos y estos mecanismos de lucha cívica. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. En el libro de Helby también se enumera como uno de los métodos la acción de no cooperación. Dentro de la acción de no cooperación, la no cooperación social, se describe como digamos que el rechazo de los ciudadanos, de las víctimas, a los represores identificados, a los sostenedores del régimen de manera urbana. O sea, por ejemplo, no compartir, no socializar con este tipo de personas, mostrándole así nuestro rechazo a ellos. Se trata también de la no cooperación política, que se refleja en la no participación de las organizaciones supuestamente de masas afines al régimen, digamos la CTC, la FMC, los comités de defensa de la revolución, todo este tipo de asociaciones y de grupos masivos creados por el régimen en las que prácticamente es obligatorio, de carácter obligatorio para los ciudadanos permanecer en ellos. Está también la no cooperación económica, que es un poco más compleja porque ustedes saben que en una sociedad totalitaria como la cubana es muy difícil el divorcio y la independencia de los ciudadanos respecto al régimen, teniendo en cuenta de que el régimen es el empleador y es el pagador y es digamos que quien decide cómo son las relaciones de manera con los ciudadanos, las relaciones económicas con los ciudadanos, ya sean de manera estatal o incluso de manera, digamos que privada, porque tanto el régimen decide cuál es el salario y cuál va a ser, si puedes o no trabajar en un empleo estatal, cuál va a ser tu salario y en qué condiciones lo vas a recibir, como también decide quiénes son los que pueden tener una empresa de estas llamadas BIPYME o cualquier tipo de negocio familiar, privado para el desarrollo económico de las personas. Ellos son quienes deciden todo este tipo de relaciones, deciden quién puede tener una empresa privada y quién no. Y entonces por eso en el caso de la no cooperación económica con el régimen, con los regímenes totalitarios, en el caso de Cuba, es un poco más complicada. Y quizás tengan un poco más de, digamos, de margen las personas que trabajan la tierra, aunque también están expuestos a ser intervenidos por el Estado, porque es el régimen en quien en última instancia define las relaciones sociales y económicas en que los cubanos se pueden tratar de desarrollar. También una de las acciones de no cooperación política es, por ejemplo, no ir a votar a estos procesos que ellos llaman elecciones, pero todos sabemos que son simplemente votaciones. Es una manera de demostrarle al poder que su opción no es la que el pueblo prefiere y que el pueblo luego de 64 años lo que quiere es libertad. El último método de acción no violenta que describe Helby es la intervención. Y la intervención se trata de los actos que afectan las políticas y el comportamiento establecido, las relaciones con las instituciones del Estado. Y en este sentido quería hablarle un poco de iniciativas que a lo largo de estos años se han llevado a cabo desde la sociedad civil, como lo fue el Proyecto Varela. Porque la demanda de respeto y garantía de derechos
que constitucionalmente están reconocidos en la Constitución cubana, descompensó ese, digamos, marco institucional que la tiranía ha impuesto durante muchos años, intentando dar un viso de legitimidad y de legalidad a su sistema esclavista. Iniciativas, por ejemplo, como el Proyecto Varela, que amparadas en artículos constitucionales, en el artículo 88, inciso G de la Constitución, promovía 5 puntos: la libertad de expresión y asociación, la amnistía para los prisioneros políticos, libertades económicas para los cubanos, una nueva ley electoral donde realmente se reconociera el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos, tal y como se plantea en la Constitución, y la celebración, 6 meses después de ser efectuado el referendo sobre el Proyecto Varela, de unas elecciones que eligieran una nueva Asamblea Constituyente y a la vez que ésta diera nuevas leyes para la sociedad democrática e iniciar el nuevo día que trajera libertad y prosperidad a los cubanos. Descompensaron a tal punto ese esquema institucional donde por un lado el Partido Comunista se abroga de la rectoría política de la sociedad, en contradicción con el artículo 1 de la Constitución, donde dice que Cuba es un Estado unitario y democrático para el disfrute de todas las libertades políticas, económicas, incluso con el artículo 3 de la Constitución, el cual reformaron en 2002, luego de la presentación de la demanda de ley del Proyecto Varela, y que anunciaba en la propia Constitución de que el socialismo, el pueblo había decidido que era irrevocable como sistema político en la isla. Esto fue una manera de descompensar al régimen que incluso incluyendo esto en el artículo 3, no evitó, no eliminó del propio artículo el primer enunciado que dice que en Cuba la soberanía descansa en el pueblo y dimana todo el poder del Estado, lo cual también es contradictorio, no solo con el artículo 5, que es el que da la fuerza rectora de la sociedad al Partido Comunista, sino que tampoco impide, incluso con la inclusión en el dicho artículo y reconociendo constitucionalmente que el pueblo había votado por que el socialismo fuera irrevocable en nuestra isla, pues ese mismo artículo te está diciendo que el pueblo es el soberano. E incluso asumiendo que aquella campaña para intentar detener la demanda ciudadana para el reconocimiento de nuestros derechos fuera legítimo y no se hubieran recogido firmas para legitimar este supuesto referendo en las prisiones, en los sanatorios, y las cifras entre electores, personas con derecho al voto entonces y la de los votantes en ese referendo sobre el socialismo irrevocable no coincidían, eran muchos más los supuestos electores y votantes en aquel momento que la cantidad de electores. Es bien claro que aún votando aquello y asumiendo nosotros que fuese legítimo, que no lo asumimos y no lo reconocemos, el pueblo sigue siendo el soberano y no se eliminó ese principio de la soberanía popular y por lo tanto, aunque el pueblo hubiese votado que el socialismo es irrevocable, pues el pueblo, como es el soberano, mañana puede decidir que no lo es y que el socialismo pues terminó y ya es solo un mal recuerdo en el pasado de los cubanos. Por lo tanto, esta acción de intervención y de descompensación incluso de las instituciones del Estado y de las propias leyes del Estado, que se efectuó con el Proyecto Varela al recoger nosotros lograr el apoyo de las cifras de ciudadanos que con derecho al voto podían y pueden aún proponer leyes a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, es un ejemplo de este tipo de acción cívica que se puede desarrollar para tratar de cambiar las cosas. Son mecanismos que están en manos del pueblo y solo del pueblo, porque yo no les estoy descubriendo nada. Ustedes saben perfectamente que
cómo es la realidad de nuestro país. Ustedes sufren directamente, todos lo sufrimos, porque por ejemplo a muchos de nosotros se nos impide ejercer nuestro derecho de regresar a nuestro propio país. Pero ustedes que están dentro de la isla saben, conocen mejor, palpan mejor la realidad del día a día y saben perfectamente qué acciones llevar a cabo. Nosotros simplemente les estamos describiendo un grupo de ellas, no solo en la teoría, sino en la práctica, cómo hemos intentado llevarlas a cabo dentro de Cuba, en la sociedad. Es importante que sepan y que tengan conciencia de esto en primer lugar, porque es el escenario, ustedes están en el escenario principal. Y como describía muy bien el presidente Václav Havel en su libro El poder de los sin poder, son ustedes quienes dentro de la isla pueden fomentar una sociedad civil independiente y llevar a cabo acciones cívicas no violentas que puedan descompensar el poder. Y el poder se descompensó en el momento de la primavera de Cuba, en el año 2002, no solo con la petición ciudadana de reconocimiento a derechos enunciados por la Constitución, y que entran en contradicciones precisamente con esa Constitución draconiana que en sí misma está llena de contradicciones, porque no puede haber coherencia en un proceso democrático cuando es la dictadura quien está, digamos, poniendo el marco. Pero sí se desafía, sí se descompensa, y con la fuerza del pueblo los ciudadanos pueden hacer posible, los ciudadanos organizados y con una demanda clara de lo que quieren. Y el régimen no solo lo descompensó todo este proceso, sino a lo que más miedo le cogió, a lo que más temor le tomó, fue a que de los 187 municipios que hay en la República de Cuba, ya la campaña de la primavera de Cuba por el referendo sobre el proyecto Varela estaba presente en 122 municipios de estos. Y estos comités ciudadanos que se crearon ya no eran personas simplemente que venían de la oposición, muchos eran de la oposición, pero fundamentalmente ya eran a partir de los propios firmantes de la demanda de referendo que se crearon estos comités ciudadanos que tuvieron a su cargo la colecta y verificación de cada una de las firmas. Por lo tanto, es posible, sabemos que es una realidad complicada y que toda la teoría y las experiencias no son aplicables en todos los escenarios, pues cada país tiene su propia realidad y su propia tradición, pero sí la lucha cívica está demostrado que es efectiva en un régimen totalitario, incluso como el régimen cubano, y que el costo político para una tiranía como la que por 64 años ha estado impidiendo el derecho y los derechos y el desarrollo de los cubanos es posible. Es posible desafiarla y es posible coherentemente que trabajemos y que nos organicemos y que la sociedad civil crezca y pueda ser una fuerza contendiente, tomando como ejemplo todos estos mecanismos y metodologías de lucha para alcanzar lo que tanto anhelamos, que es nuestra sociedad. Quiero enviarles un saludo y espero que continúen estando al tanto de estos conversatorios, este diálogo que estamos manteniendo con ustedes, que no solo es para que ustedes tengan estos conocimientos, sino también para alimentarnos nosotros y esperanzarnos también con el trabajo y con las acciones de ustedes por la libertad de Cuba.